También tenemos a nuestra concejala elegida por segundo periodo, Ana María Yáñez, educadora diferencial, y bueno, es concejala de la comuna de Santiago. Julián González, licenciado en Trabajo Social, funcionario de Senda, Previene, en la región de Arica y Parinacota, y presidente del Centro de Estudios Conciencia y Síntesis, que es uno de los organizadores de esta charla. Y Susana Riquelme, administradora pública, ingeniera informática en ciberseguridad, diplomado en género y equidad y gestión en personas en el sector público. Entonces, no vamos a tener ese orden en todo caso. Comenzamos con Nico, luego Julián. Anita, no sé si te tinca hacer la tercera o la cuarta. La tercera está bien, ya, súper. Y al final cerramos con Susana. Bueno, eso. Así que podemos comenzar, vamos a terminar a eso de las 9 para respetar los tiempos de cada uno y uno. Ya, Nico. Perfecto. Primero que nada, buenas noches, buenas tardes a todos y todas. Agradecido de nuestra moderadora, Andrea Francisca, ex candidata a concejala por la comuna de Santiago. Es un honor poder compartir con todos ustedes. Conozco a gran parte de los panelistas, así que espero que esta conversación pueda ser muy fructífera y a quienes esperan a veces como ciertas claridades, poder como orientar y poder también como expresar el conocimiento que tenemos en esta materia tan importante como es el rol del Estado. Como dijo Andrea en un principio, yo soy licenciado en Historia como primera base y ya después magíster en Ciencia Política, pero a mí la formación de historiador y ñoño no me la quita nadie. Entonces, para partir tampoco quería inventar la rueda, ¿no? Pero sí creo que es como muy importante, como primeras palabras, dar un marco general sobre cómo, no voy a santificar esto, por supuesto que no, pero dar matices y orientaciones sobre cómo fue la construcción del Estado-Nación en Chile. A diferencia de muchas otras latitudes, aquí, en algunos países, como en Europa, por ejemplo, o Asia, la nación precede al Estado, ¿ya? Pero en los casos latinoamericanos, como eran ex colonias españolas, pasa que el Estado construye la nación en muchos conceptos, y hay muchos historiadores que estudian esta construcción de la identidad, partiendo, por supuesto, por Benedict Anderson sobre la construcción del imaginario colectivo para la nación-estado de América Latina. En ese sentido, Chile parte después de la independencia. Cáchate lo irónico. Incluso 60, 70 años después de la independencia, Chile no tenía fronteras, Chile no tenía gobierno, Chile no tenía prácticamente Estado. Voy a tirar un dato que probablemente a muchos les sorprenda, pero entre 1840 y 1900, es decir, un margen casi de 60 años, Presidencia tenía 14 funcionarios. Lo que era la antigua Cancillería no pasaba los 500 funcionarios. El Ministerio de Obras Públicas, que recién se inauguró a finales del siglo XIX, tenía 200 funcionarios para todo un país. Entonces lo que estamos viendo en este contexto histórico es que el proceso de construcción y consolidación de un Estado moderno en Chile fue sumamente lento y sumamente disputado. Atravesado por múltiples conflictos, guerras externas, como contra la Confederación Perú-Boliviana, como en la Guerra del Pacífico, donde el Estado chileno se expandió, o conflictos internos, como la Guerra Civil de 1845, como la Guerra Civil de 1891, o el golpe de Estado, los múltiples golpes de Estado del siglo XX. En ese sentido, la construcción del Estado en Chile no ha sido monótona, ha sufrido múltiples procesos históricos que me gustaría en algún momento poder conversarlo para poder dar un marco respecto del cual podemos conversar, pero para no extenderme más, solo decir que ha costado sangre, sudor y lágrimas como algunas conquistas sociales, por decirlo menos, la integración de la clase media, la extensión del voto femenino,
la llegada del Frente Popular, de actores populares a la escena principal del Estado, desarraigar un poco esa construcción anquilosada que existía históricamente en cuanto al rol de la élite o de las élites en la construcción del Estado-Nación. Entonces creo que como proyecto político es muy relevante tener estas nociones sobre la construcción del Estado en Chile y espero poder comentarla más adelante. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Nico. Igual todavía te queda tiempo si quieres como desarrollar algún punto. No me dijiste tiempo, yo pensé que No, no te... ¿Cuánto? No, dale nomás. Yo creo que 15 minutos más. 15. Ah, chucha. No, no, lo que tú quieras, Nico. Porque de aquí conversando vamos en realidad, pues también en modalidad de conversatorio, así que tampoco se urjan porque al final igual uno termina hablando más. Así que, Nico, Sí, no. Es que siempre las introducciones son como 3 minutos con cueva, ¿cachai? No, era lanzarse. Para mantener la atención. Pero, bueno, ya que me diste la oportunidad de desarrollar un par de puntos, tampoco quiero alargarme mucho más porque los historiadores solemos dar la lata con estas cosas. Yo podría hablar horas al respecto. Pero uno, muy importante, el origen del Estado chileno como representación del poder de la élite. No solo la élite, no quiero como que se represente la élite como algo monótono, ¿no? Está la élite aristocrática de origen colonial, herederos del Imperio Español, está la élite plutócrata, heredera de la riqueza minera, de la plata en un primer momento, después del salitre en una segunda instancia, que son actores secundarios. Después está la plata, el dinero del cobre, después está el dinero del comercio. Entonces eso es una élite que ha utilizado el Estado para su beneficio. Y recién, 120 años después de la independencia de Chile, hay actores de clase media, profesionales, que empiezan a disputar estos espacios de poder representados en primer lugar por el Frente Popular, la República Socialista, que disputan el Estado y empiezan a crear instituciones que representan a esta nueva masa popular, y en cierta manera a crear instituciones para poder representarla y poder mejorar esas condiciones. Pero durante prácticamente la mitad de la vida independiente de este país, la clase media, la clase popular ha estado excluida del Estado, que el Estado es la representación del pueblo en la vida social. Pero tampoco quiero, insisto, aunque a pesar de que 20-15 minutos, creo que es demasiado. No, sí, Así que ya la baja. estaba juntando yo 5 con los 5, como que lo que había hablado más 10, pero son 10 minutos en realidad. Claro, pero Y te quedan 3 minutos. solo al respecto mencionar que las corrientes que nosotros solemos como tener visibilizadas, que dan como pie y crecimiento al Estado en Chile, los pelucones o conservadores, los pipiolos, los liberales, los radicales, que eran como los más progresistas en su época, era una élite minimísima, que tenían cero capacidad de representación popular, pero que tenían muchísimo poder económico, muchísimo poder político, pero que no representaban al grueso de la población. En ese sentido, yo creo que, hablo por mí ahora, ¿no? Como representante del Frente Amplio, un partido que aspira a representar a la clase trabajadora, a las masas populares, no es un Estado que uno busca representar. También como investigador de Nodo 21, hay un modelo de Estado que se busca desarrollar, que busca recuperar ciertas estrategias de representación social, cierta capacidad de planificación que se ha perdido en el último tiempo, pero que sin duda merece un esfuerzo político gigantesco que espero poder expresar acorde en esta presentación. Y ahora sí, no les quito más tiempo. Gracias, Andrea. Muchas gracias, Nico. Les cuento que las preguntas las hacemos al final de las exposiciones y bueno, cualquiera puede responderla, no importa si va como dirigida solamente a una de las expositoras o expositores. Entonces ahora pasamos a Julián, que está medio resfriadito, así que pobrecito. Dale, Julián, con todas las fuerzas de la historia. Saludarlo a todos y a todas. Buenas noches. Yo, principalmente quiero detenerme un poco a la forma de cómo
caracterizamos al Estado hoy en día. Personalmente yo trabajo hace 5 años en el sector público, transitando desde los sectores rurales a fondos de emprendimiento y actualmente en seguridad de droga y alcohol, por lo que mi vínculo ha sido constantemente hacia la comunidad, hacia los sectores más marginales, a las capas bajas, a las capas medias. Y hoy en día estamos frente a un Estado que se llama el Estado de Derecho, cuyo Estado de Derecho solamente trata de eh, atenuar los dolores, o como Marx le dice, los partos que genera el malestar dentro del modo de producción capitalista, eh, en donde hoy en día se habla mucho del estado de bienestar, que hoy en día es inalcanzable de manera sustantiva, pero hoy en día dentro de la disputa, del marco del disputar el Estado, dentro del Estado de Derecho uno puede seguir empujando el desarrollo hacia ese camino. Y hoy en día lo hemos visto a través de este gobierno de turno, que lo ha podido empujar a través de atenuar esos dolores, esos malestares, a través de las reformas que hoy en día, irónicamente, las clases capitalistas o la clase burguesa o la élite o la burocracia como tal, como se puede decir, hoy en día tiene ciertos resquemores que hoy en día como está el Estado de Derecho. Un Estado, o a través de la lógica de la globalista, a través del modo, cómo se ha ampliado o hegemonizado el modo de producción capitalista, han dicho que hoy en día las libertades que ha otorgado el Estado, hoy en día ya no son de corte, en esa época, años 50, 60, que se promulgaban las libertades dentro del Estado, decían que no, ahora esto ya no es parte de nuestro horizonte. Hoy en día queremos regresar y tener un Estado de carácter proteccionista, que hoy en día, o hace 50 años atrás, podríamos haber dicho de que ese Estado quizás habría sido pertinente para nosotros, porque creemos que quizás es buena idea desarrollar hoy en día la producción interna del país. Lamentablemente, en Chile se ha desarrollado, no sé si lamentable la palabra, pero sí se ha desarrollado hoy en día que Chile depende mucho de las exportaciones, depende mucho de cómo fluye hoy en día el movimiento de capitales en el exterior. Por lo que hoy en día el Estado también tiene que permitir abrirse a esos campos, abrirse a esas leyes. Y hoy en día el Estado tiene que subsidiar hoy en día la clase trabajadora para poder permear esas desigualdades. Porque, acá, bueno, yo tengo acá algunas anotaciones, ya que la característica del estado de bienestar no es solamente las instituciones, no son las leyes, eso está escrito. Pero hoy en día lo que nos va a permitir empujar hacia un estado de bienestar, hacia un estado que a la ciudadanía le haga sentido que exista el Estado, es obviamente los vínculos de interdependencia, los vínculos que el Estado o quien lo administre lo genere a través de las relaciones colectivas. Por eso mismo, sí importa quién administra el Estado, sí importa eso, importa demasiado quién administra el Estado, porque hoy en día vemos reflejado cómo a los cambios de gestiones municipales, por ejemplo, de Mario Desbordes, ha distanciado, se ha distanciado hacia la comunidad. No es lo mismo el caso contrario, que la llegada de Maipú a través de Tomás Bodanovich, la municipalidad se empezó a acercar hacia la comunidad, empezó a ser receptivo con los dolores, con los malestares que ha atribuido, que ha arrastrado los municipios de Maipú, y así también podemos hablar de Valpo, también podemos hablar de Viña del Mar, y también de Valdivia, Estación Central, por lo que un estado que esté permanentemente conectado con el territorio, y y esta parte es súper importante porque muchos saben que hay que estar en los territorios. Bueno, yo les puedo mencionar que uno puede estar en los territorios estando dentro del Estado. No es solamente estar en el sillón, sino que estar presente puerta a puerta, tocando, acercándose a cada junta vecinal, a cada COSOC, a cada servicio, organización de la sociedad civil, poder ser receptivo hacia los malestares y no responderles de manera eh, moralizante, sino que escuchar a veces los dolores que tienen, los malestares que presentan los sectores rurales, los sectores más marginales. Yo vivo en Arica, si no lo saben,
Y Arica tiene una particularidad súper específica que las regiones de la región metropolitana no tienen, que es, por ejemplo, de que mi vecino de al lado puede ser de clase alta, puede ser una persona que puede ganar sobre 2 palos, 3 palos, pero mi vecino. Y eso es lo que tiene, esa es la particularidad que tiene Arica acá, que es cada población tiene tiene una relación vinculante con diferentes estratos económicos de la sociedad, cosa que no pasa, por ejemplo, Santiago, que las Condes hoy en día es constantemente la que tiene mayor ingreso económico, no así Puente Alto, La Pintana, Cerro Navia. Ya en ese sentido me refiero a que el Estado debe en ese sentido atenuar esos dolores. Hay que también entender y reconocer que estar en este estado, el estado contemporáneo, el estado de derecho, que si lo queremos empujar hacia un estado de bienestar, hay que reconocer que también van a haber desigualdades. Y esas desigualdades no quiere decir que nosotros lo que lo estamos empujando, sino que es el mismo modo de producción subyacente hoy en día, es que agudiza ello, pero nosotros lo que tenemos que hacer no es agudizarlo, sino que tenemos que es permearlo, situarlo en ese sentido, y eso se realiza a través de un Estado que pueda otorgar beneficios hacia ellos, y para que pueda tener beneficios, el Estado también tiene que tener ingresos. Hoy en día, la UDI hace poco anunció cortar las contribuciones a la vivienda. Eso es súper grave, porque si no lo saben, o los que van a escuchar, la mayoría de los municipios que no tienen que no tienen los mismos ingresos económicos que tiene Las Condes, Providencia, depende de esas contribuciones a través del Fondo Comunal Municipal. Arica puede perder 30 millones anuales a través de ese fondo comunal. Y asimismo, al mismo tiempo, las comunidades los municipios rurales o los municipios más marginales o que están alejados del centro, como Aysén, Punta Arenas, pueden perder una gran cantidad de recursos. Y eso que se va a significar que se van a agudizar las desigualdades dentro de la región. Y eso concatena también agitaciones sociales. Se agita el movimiento, se crean los movimientos empiezan a sentirse enajenados o sentirse desconectados de cómo hoy en día funciona el Estado. Por eso es súper importante entender que cuando queremos disputar el Estado es precisamente no para mejorar, es para mejorar la calidad de vida de las personas. También tenemos que tener en cuenta que sí tenemos derecho a estar enojados quienes hacen mal uso del recurso del Estado, como el caso de las licencias médicas. Hay que estar enojados con eso, porque ellos son personas que están enajenadas hacia el Estado, que no están dimensionando la responsabilidad que tiene estar trabajando para el Estado, trabajando con recursos fiscales, recursos públicos, en donde tienes que darle la máxima utilidad para que la ciudadanía y la sociedad civil se sienta representada a través de este recurso del Estado, porque si no, ¿qué sucede? A través de ello empiezan a emerger las oleadas conservadoras, las oleadas libertarias, que te promueven la erradicación del Estado porque lo ven como una piedra en el zapato, como un clavo, como un veneno. Y eso no puede ser así. Entendemos que el Estado hoy en día sirve para atenuar esas desigualdades, permite también atenuar las crisis económicas, y eso se vio reflejado en la pandemia, que el Estado chileno, a ser dependiente de la economía internacional, nos vimos influenciados en tener que usar recursos fiscales de la cual no había, y además de eso, los mismos recursos de los ahorros de la clase trabajadora para poder premiar lo que fue la pandemia. Y eso no puede ser así. No se puede seguir, eh, no puede seguir desarrollándose. Dicho eso, hay una frase súper relevante que hay que entender igual. Yo tengo las dos referentes súper importantes que, bueno, es Marx, Hegel y Juan Íñigo Carrera. Y Juan Íñigo Carrera, al mencionarla, cuando yo hablo del Estado de Derecho desarrolla desigualdades, él acá lo menciona que el Estado es gestor de la explotación normal de la clase obrera. De la misma manera que Marx señala que el Estado no existe, pues por obra de la voluntad dominante, sino que el Estado, y al surgir como resultado del modo material de vida de los individuos, adopta también la forma de una voluntad dominante. Entonces,
En ese sentido, a nosotros nos debe importar quién administra el Estado. No es lo mismo que haya administrado, que en un caso hipotético, haya administrado el gobierno y por ende el Estado, Kast, y eso es lo que está pasando, lo que puede producirse ahora. Sí importa quién lo administra. Y en ese sentido nosotros tenemos que estar dispuestos a enfrentarnos y a disputar el espacio del Estado y seguir empujándolo hacia el estado de bienestar. Bueno, Nicolás al principio habló de los funcionarios públicos. Chile tiene el 9 o 10% de empleos de los empleados, el 9% son de empleados públicos, son entre 900 o 1.200.000 personas de trabajo público, y eso sumado que son los honorarios. Pero la OCDE tiene sobre el 10%. Corea, Japón tiene 4,9%. Estados Unidos, que hablan mucho de Estados Unidos que anti-Estado, tiene más del 15%. Uruguay tiene 9%, pero dimensionando igual las realidades geográficas de Uruguay, no son compatibles. No obstante, hay que entender igual que todos los países desarrollados tienen una cantidad de funcionarios que sea congruente también a la necesidad de la población. Por eso hay que, hoy en día en esta disputa, tanto electoral como territorial e ideológica, hay que seguir fomentando el Estado, que el Estado es relevante para la población y que esta misma población, hacerle entender que todos estos beneficios que han existido, como el royalty minero que beneficia a los municipios, y si beneficia a los municipios, beneficia a las regiones, el copago cero, el pensionario royalty minero, la reforma de pensiones, las 40 horas, son reformas que lo hace una gestión de turno, y eso no habría sido, se hubiera realizado alguna oleada conservadora, algún candidato de corte trampista que hoy en día existe, o de corte Milei. Por ende, sí importa hoy en día que administra el Estado, y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que seguir disputándolo. Eso, Andrea. Muchas gracias. Gracias a ti, Julián, muchas gracias. Anita, te damos la palabra. Aplausos ahí para Julián. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, por el espacio para que podamos conversar. Como presentaba Andrea, yo soy Ana María Yáñez, soy concejala en el segundo periodo en la Municipalidad de Santiago, vecina hace más de 10 años en la comuna. Además, soy educadora diferencial y trabajo hace 17, 18 años en otro municipio como profesora. Lo que me ha hecho acercarme mucho al mundo municipal, y creo que quizás voy a aterrizar un poco más, o harto, porque yo soy bien concreta para mis cosas, y mi trabajo además me lleva como a aterrizar un poco lo que presentó anteriormente Julián y Nicolás. Bueno, primero me gustaría partir como mencionando que según mi punto de vista, el municipio es la primera representación del Estado frente a los ciudadanos, hacia las ciudadanas y ciudadanos. En este momento, desde el municipio, todavía, por lo menos Santiago, es la escuela donde van los vecinos y vecinas, es el CEFAM, son los talleres, es todo lo que puede acceder más prontamente, y que es el municipio el que está a cargo de esa primera relación y de poder, en primer momento, entablar una relación con los vecinos y vecinas. Y en relación al punto que nos convoca, del Estado que resuelve el malestar, porque estaba pensando mientras Nicolás y Julián exponían, no sé si la palabra resuelve me convoca tanto como el hacerse cargo. Yo creo que nosotros, o sea, y al hacernos cargo obviamente estamos resolviendo también, pero ya que hablaban de mi actual alcalde hace un poco, yo creo que Desbordes, por ejemplo, es un alcalde que únicamente resuelve, pero no genera vinculación con los vecinos y vecinas. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer, y nuestro rol en este caso, es entender desde dónde vienen esos malestares, qué es lo que han producido esos malestares por tanto tiempo,
Y para mí la base también del trabajo que realizamos es cómo nosotros entendemos que nuestro rol permanente es reconstruir las confianzas con los vecinos y vecinas. Porque hay o sea, no solamente hay malestar, obviamente ese malestar produce también una desconfianza absoluta hacia el mundo político, esta cosa del yo no soy político, yo no soy ni de izquierda ni de derecha y me alejo de todo lo que venga allá, porque hemos tenido a través del Estado también muchos problemas que obviamente impactan, sobre todo mediáticamente, a la ciudadanía, como el ejemplo de las licencias que daban hace un rato. Entonces nosotros tenemos que entender que toda persona que trabaja, y en este caso en mi rol de concejalía, cuando yo me acerco a los vecinos y vecinas, hay una desconfianza en primera instancia. Y esa relación hay que saber construirla con humildad, sobre todo. Yo generalmente llego donde los vecinos diciendo, yo entiendo que no hay confianza, entiendo que 10 veces o quizás más les han mentido o les han dicho cosas que no van a ser reales, y nosotros podemos partir, ojalá, cumpliendo. Yo siempre cuando voy a conversar con grupos de vecinos les digo eso, o sea, yo entiendo, porque de repente llegan y me hacen como 20 solicitudes porque aprovechan el segundo además que están con una concejala. Yo les digo, ya, pero vamos de a poco, porque si yo les digo a las 20 cosas que sí, que lo vamos a resolver, les voy a estar mintiendo. Entonces, prefiero que para que construyamos la confianza y entendiendo que esta es una nueva relación donde ustedes me tienen que conocer y yo conocerlo a ustedes, comprometámonos a 3. Solucionamos esas 3 y pasamos a las siguientes, por lo tanto tenemos que ir priorizando. Y de repente son cosas como bien simples, pero que no han sido escuchadas los vecinos. Entonces también es como el basurero que tenemos en la esquina que está puesto en la puerta de una vecina y la vecina está molesta por no sé qué. Ya, bueno, evaluemos y podemos ver si la dirección de aseo puede correr el contenedor de basura. Pero ya con esa respuesta, con decirle ya, yo te escucho, me hago cargo de lo que tú me estás planteando y busquemos una solución, ya ahí hay una forma como de entablar una relación que yo creo que es la base para toda relación. Yo veo el ejercicio, por lo menos desde el municipio, como les decía, con la base de la reconstrucción de las confianzas, pero con un trabajo constante, que es poco de oficina, como decía Julián recién también, ¿no? Yo creo que es difícil. A los concejales, yo no sé si ustedes saben, pero los concejales a nosotros nos exigen, la verdad, que por ley ir únicamente a los consejos municipales. Entonces, y no es un trabajo que nos exija dedicación exclusiva. Entonces, es muy fácil que un concejal únicamente vaya a los consejos, opine y vote por sus creencias, a raíz de su historia también, sin conocer cuál es la realidad de los vecinos y vecinas. Y yo creo que eso también es súper importante, y yo ahí, por ejemplo, también dentro de mi trabajo me he puesto como en un switch yo lo llamo como de campaña permanente, porque también es una de las cosas que resienten los vecinos, de que lo primero que me decían en mi primera campaña, yo fui candidata una vez y no salí electa, y ya ahora llevo 2 campañas siendo electa, y desde la primera campaña que me decían, pero si ustedes vienen, bueno, primero que los vecinos no tienen ni idea cuál es el rol de un concejal, es muy difícil porque son muy lejanos los concejales, entonces te piden millones de cosas que muchas veces tú no puedes también asumir ni responder. Pero además era como, ustedes vienen a la feria o vienen a tocarme la puerta para las campañas y después nos los vemos en 4 años más cuando vuelven nuevamente a pedirnos el voto. Entonces, en mi caso, yo, por ejemplo, hice un boletín que reparto permanentemente. Entonces, por eso yo digo como una campaña permanente con menor intensidad los primeros años sobre todo, pero trato de ir a una mínima cantidad de ferias puerta a puerta durante todo el año. Y durante por lo menos la gestión anterior fue durante los 3 años y medio. Y después, obviamente, que uno se va acercando a la siguiente elección y vas aumentando un poco la intensidad, pero la idea es que los vecinos te puedan ir viendo constantemente y tú ir explicándoles un poco cuál es el rol de la concejalía. Y en ese sentido para mí fue súper importante, porque después para la misma reelección muchas agrupaciones de vecinos y vecinas se acercaban a ofrecerse poder apoyar,
porque había ya una relación establecida. Y yo creo que eso es como parte del hacerse cargo de este malestar que hay, de esta desconfianza que hay hacia el rol que nosotros cumplimos desde lo público. Y lo otro importantísimo que yo creo que tiene que haber dentro de un trabajo municipal y obviamente del Estado es también cómo nosotros fomentamos y propiciamos la participación ciudadana, que los vecinos sepan que son parte también de las decisiones que se toman, no solamente con el voto, no es que te depositen la confianza y nos vemos 4 años más a ver si cumpliste con tu rol, sino que ser ahí un agente activo también como organizaciones que puedan ser sujetos de consulta y que su opinión sea trascendente también para el trabajo que realizamos. Yo diría que como primera pincelada, eso, yo creo que lo mencionaba Julián también, nuestros gobiernos locales, por lo menos del Frente Amplio, son buen ejemplo de cómo nosotros nos podemos ir haciendo cargo. Cuando nosotros llegamos a los municipios en la elección anterior, hace 4 años atrás, veníamos también con el tema del proceso constituyente, muy mezclado, y nosotros también con ideas que de repente no necesariamente nos estábamos haciendo cargo del malestar de los vecinos, nos estábamos haciendo cargo de nuestras inquietudes políticas y lo que nosotros pensamos que es bueno para el país. Me pasó a mí en Santiago, una alcaldesa que venía muy desde somos un municipio feminista, y esta es nuestro principal ruta, cuando nos fuimos dando cuenta que en realidad habían dolores o inquietudes también muy relacionadas con seguridad, con aseo, con vivienda, que muchas veces son temas que nosotros no nos involucramos tanto. Pero claramente hay que hacerse cargo primero cuáles son las preocupaciones principales ahí de los vecinos y vecinas que realmente son los que están habitando nuestra comuna. Lo dejo ahí porque estoy justo en los 10 minutitos y quedo como atenta a lo que podamos seguir conversando. Muchas gracias, Anita, por compartir la experiencia, que es más que relevante, y por respetar los 10 minutos. Muchas gracias. Susana, querida Susana, te toca. Susana, administradora pública actual, ¿o sigue siendo presidenta de acá, de la Asociación de Empleados Públicos, Susi? O sea, de administradores públicos. Fundadores. Y no estoy en la presidencia en este minuto. Bueno, así que, Susi, por favor, dale. En el contexto de lo que han ido conversando las personas anteriores, Nicolás, Julián y Ana María, desde cada una de las visiones de lo que es el Estado, me parece que es muy relevante mencionar el por qué necesitamos un Estado. Cómo nace desde la concepción de la humanidad esta quimera o esta concepción de que agrupados podemos trabajar mejor, y estas agrupaciones necesitan cierto ordenamiento, y este ordenamiento necesita personas que los puedan ir gestionando, dictando, proponiendo de diferentes maneras, y de esa forma, poniéndolo en simple, nacen los distintos poderes del Estado, desde el Congreso en nuestro país con los 155 diputados y 50 senadores, los diferentes ministerios, los 366 municipios que tenemos, y así un montón de entidades que conforman la gobernación o la gobernanza de un país y que entrega soluciones a la ciudadanía que habitan una nación, que habitan un espacio, territorio, y que necesitan esta gestión o esta administración para poder solucionar sus problemas, dar respuesta a sus dolores, a sus inquietudes, y poder vivir de alguna manera en comunidad, por así decirlo, porque todos los países somos grandes comunidades, los continentes, las regiones somos grandes comunidades que interactúan entre sí, que nos vendemos cosas, que nos proponemos cosas, que interactuamos con conocimiento, con educación, con tecnología, etc. Y hoy en día, por ejemplo, se hace muy necesario que las personas puedan comprender que el Estado es básico para poder mantener el orden, la vida, la seguridad y ciertas garantías
que el ser humano precisa para poder desarrollarse en un planeta, porque no podemos vivir en un espacio donde cada uno impone sus propias leyes, por mucho que hayan teorías maravillosas que hablan sobre la horizontalidad digamos, del hacer, como es el anarquismo, pero con ciertos matices que tienen que ver con el cómo podemos construir a pesar de la naturaleza humana o a pesar de la sociedad, que ahí nos podemos remitir a Montesquieu, a Rousseau, etcétera, y otros autores que no concluyen finalmente de manera tácita y específica, solamente desde la teoría, qué es el ser humano y cómo finalmente se desarrolla en la sociedad y cómo desarrolla la sociedad, si es bueno, si es malo, etcétera. Entonces, vivir en una gobernanza donde cada uno puede hacer y deshacer dependiendo de sus propias emociones y sentimientos parece bastante imposible. Pero sí hay otras formas de gobierno que podrían a lo mejor sernos atractivas dadas las entidades o las realidades que vemos hoy en día, como el extremo neoliberalismo que vivimos en países como Chile, que un Estado-nación que ha sido reducido constantemente como nuestro Estado, ha tenido que de todos modos gobernar esta realidad de neoliberal que nos perjudica en muchos sentidos, porque va en contra de la naturaleza humana y del bienestar humano, que tiene que ver mucho con la sobreexplotación, con el trabajar muchas horas y que esas muchas horas que tú trabajas las dedicas solamente a este espacio y no a las otras cosas que como ser humano te mereces ser o mereces hacer, y que el Estado debería regular todas esas instancias para que vivamos en comunidad, como mencionaba en un principio, vivamos en esta comunidad que beneficia a todos y todos compartimos este espacio, territorio, esta nación. Entonces, dentro de ese contexto, a pesar de todos estos conflictos que existen como el neoliberalismo, que podemos contrarrestarlo con instancias como el decrecimiento, que es una teoría económica que habla sobre volver un poco a construir ciudades y comunidades sin la sobreburocratización, no de lo administrativo, sino de lo capitalista, donde todo tiene que convertirse en un producto desechable y donde todo se hiperconsume y donde todo se desperdicia de una manera muy rápida, sin generar mayor retribución humana o emocional. Entonces el Estado viene a ser de alguna forma muy paternalista, o muy maternalista también, dependiendo del punto de vista que uno lo quiera ver, una entidad que pone orden, que indica, que construye, que formaliza, que especifica, que nos ayuda a comprender el flujo en que viven los seres humanos y cuál es la mejor forma de que los seres humanos podamos vivir en X espacio. Y este ordenamiento nos beneficia a todos y a todos cuando hay un Estado que es adecuado, que vela por los derechos humanos, que vela por la realización del ser humano, como es el Estado de Chile, por ejemplo, que es una democracia absoluta en muchos sentidos, que tiene algunos problemas, lógicamente, pero que logra ser un Estado exitoso teniendo calles bien pavimentadas, ciudades bien organizadas, servicios básicos bien coherentes, hospitales que nos pueden proveer diferentes servicios de salud, vacunación masiva, educación masiva, control de la sociedad, control político, control económico, etc. Entonces Chile de alguna manera es un Estado exitoso porque nos ofrece todo este tipo de cosas y nos permite como ser humano desarrollarnos en este espacio de orden y gestión. Y bueno, y hay muchas otras cosas más que están en la interna de un Estado, de cómo funciona desde la burocracia, desde un punto de vista muy weberiano, para poder identificar cuáles son las partes y cómo funcionan para X necesidad,
que ahí nacen los ministerios y, como decía al principio, los municipios también, que es, como muy bien decía Ana María, son el primer espacio ciudadano de acercamiento de las personas para poder solucionar sus dolores, sus conflictos, sus necesidades, que pueden ser diversas. Entonces el Estado se compone como de de estos argumentos, estas visiones y estas realidades. El por qué surge, el cómo se conforma y qué resultados tiene, y también cuáles son sus defectos, básicamente, que tienen que ver con el manejo obvio de todas las cosas que el ser humano, digamos, interviene en su gestión. Y eso, en resumen, un poco lo que me gustaría mencionar en esta primera instancia. Muchas gracias, Susana. Ahora pueden hacer las preguntas. Tenemos acá una pregunta en los mensajes. Ignacio Muñoz dice, a propósito, cuando estaba hablando el Nico, dice, ¿es esa configuración lo que puede imposibilitar procesos revolucionarios exitosos? Cuando estabas hablando de la configuración del Estado. La formación. Exacto. Sí, pero por múltiples factores, Ignacio. Primero que nada, el Estado de Chile no nace como a partir de la nada. De hecho, Susana resumió muy bien como los factores políticos, filosóficos que estaban detrás de la formación del Estado de Chile como nación. En ese sentido, con el transcurrir del tiempo, hay cosas que también se mantienen como de cierta manera anquilosadas, que lo dije en un principio, que es como el poder de la oligarquía, que si bien es un espacio que ha ido integrando nuevos actores sociales, como dijimos en un primer momento, aristocracia, plutocracia, rentas de la minería, rentas de la banca, migración, sigue como manteniendo ese poder político que no permite como la apertura de nuevos espacios de acción. En ese sentido, la disrupción de nuevos actores sociales a inicios del siglo XX no fue un favor, fue disruptivo, fue a veces violento incluso, y fue con un costo, y ocurrió con un costo altísimo, con masacres, como vimos a inicios del siglo XX. Obviamente la más conocida es la de Santa María, pero la de la Salitrera, la formación del movimiento obrero. Entonces la irrupción de esos nuevos actores sociales, por supuesto, y que ocurre de manera muchas veces violenta. Y a través de ese tipo de circunstancias son las que se van, a través del tiempo, por supuesto, consolidando nuevas instituciones que representan a esos actores. Sin embargo, a veces también en la historia ocurren reveses, como ocurrió, bueno, ahí puede ser un historiador conservador, pero yo le tengo muchísimo respeto, que es Mario Góngora, que en su ensayo sobre la noción del Estado en Chile, refleja que a mediados de la década, a mediados del siglo XX, años 50, 60, principalmente con los gobiernos más reformistas, Alessandri, Frei, Allende, y parte también de la dictadura militar, imperaban las planificaciones globales, es decir, modelos de sociedad que no podían conversar entre sí y que en ese sentido eran tremendamente frágiles, no comulgaban, y eso en parte también repercutió con el fracaso de la democracia en Chile y la instalación de un régimen militar que, irónicamente, según la tesis de Mario Góngora, fue el único proyecto que terminó implantando su modelo de sociedad en el país, que es el Estado del cual somos herederos hoy en día, y que no ha habido una alternativa real en el último tiempo, más allá de los ensayos constitucionales de 2020 y 2022. En ese sentido, yo también estoy de acuerdo con que no ha permitido como la apertura de nuevos movimientos sociales, pero también es factor nuestro, no haber sido como responsables históricamente de, como digo nuestro, como representantes de los movimientos progresistas, de no haber como garantizado cierta estabilidad y cierta como capacidad organizativa para poder llevar a cabo dicho proceso. A veces nos quedamos en la disputa interna, más que, como dijo Anita, saber cómo dar alivio a los dolores de los vecinos y vecinas. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Tenemos otra de Ignacio, o alguna de los panelistas que quiera responder también esa pregunta para leer la próxima. Bueno, a mí me gustaría agregar algo.
que, si mal no me equivoco, ¿cuál eran los impedimentos para que los movimientos sociales pudiesen avanzar? ¿Algo así era? Claro, Sorry, que justo es la se me fue. configuración que habló Nico Sí. sobre la formación del Estado de Chile, esa configuración, porque habló de la élite, en Sí. fin, lo que puede imposibilitar procesos revolucionarios exitosos. Eso pregunta Ignacio. Sí. Lo que pasa es que dentro del concepto de lo que es un Estado, inmiscuir procesos revolucionarios tiene mucho que ver con romper los procesos y los vínculos del Estado en sí, porque eso implica de que hay un Estado fallido. Si tú necesitas revolución es porque el Estado no funciona, porque la sociedad que construiste no funciona, por X o Y motivo. Entonces, el que un proceso revolucionario sea exitoso o no podría ser la gestión de una nueva constitución, por ejemplo, o la gestión o visión de un nuevo prototipo de Estado. De, por ejemplo, pasar de un Estado republicano único, de una república, digamos, a un Estado federal. Eso podría simbolizar el éxito de una revolución, pero la continuidad de un Estado de la misma manera que estaba al momento de que estas voces surgieron y exigieron un cambio, implica que el movimiento revolucionario no funcionó, porque el cambio no es específico, no es visible, no es tangencial o no podemos, digamos, vivenciarlo en una nueva metodología de gestión o una nueva metodología de Estado, sea cual sea el cambio en este caso. Por ejemplo, podríamos decir que algo revolucionario en Chile fue cuando, claro, cuando estábamos viendo la posibilidad de tener estados federales o cuando nos pasamos de un reinado a una república. Esos son estados revolucionarios o acciones revolucionarias que efectivamente tuvieron éxito. Otras que podemos haber vivido más adelante, lamentablemente no, porque no tuvieron resultados o no tuvieron el resultado que estábamos buscando. Muchas gracias, Susana. Tenemos otra pregunta de Ignacio, como les contaba, que es, ¿qué papel juega el manejo de expectativas para poder administrar bien el Estado? Se habló, creo como que estamos en una época que estamos como defendiendo el Estado, lo público, como constantemente lo tenemos que defender, así que no sé quién se anima aquí a responder la pregunta de Ignacio. Julián, Nico, ¡ay, qué tan tímidas y tímidos! Yo estaba masticando la pregunta. Yo no me quiero apropiar del micrófono, así que voy a esperar que otro intervenga. Es que la pregunta es como qué papel juegan las expectativas en la administración de... Y, a ver, me pasa de que la expectativa hoy en día, no sé, yo no sé si en el marco, yo no sé si por fatiga electoral, hoy en día las expectativas no son tan altas como en los periodos anteriores. Me pasa eso. Me pasa de que hoy en día, después de las elecciones municipales, o quizás lo digo yo desde la perspectiva más local, las expectativas son como, loco, como, administrame bien las cosas. ¿No? Como que quizás mis necesidades están medianamente cubiertas, pero veo falencia en la gestión municipal o en la administración de Estado, y eso quiero que me lo repares. Quiero que me lo repares para después, una vez de eso estar reparado, te voy a ir demandando cosas. Eso me pasa un poco con el tema de las expectativas, que siento que la sociedad india chilena, a posteriori de la pandemia, se ha logrado ir recuperando de manera gradual y al mismo tiempo también han generado necesidades inmediatas, pero son necesidades inmediatas que son tangibles, como el aspecto económico, el aspecto de seguridad, que por lo menos se ha logrado resolver pese a que los medios quieran negar ello. De hecho, hay una noticia muy buena que salió, lo compartí en mi historia en la DW sobre cómo la energía solar ha permeado un poco el cobro de la energía, el pago de la energía en las casas. Es una noticia súper importante que hoy en día no sale en ningún lado. Pero bueno, volviendo a eso, que la relevancia de la expectativa, creo que eso hoy en día yo no lo podría dimensionar en ese sentido porque me cuesta verlo
con ojos de 2025. Quizás con ojos de 2021, en clave 2021, puede decir que las expectativas estaban altas y que en la misma manera que la sociedad hoy en día, a través de la sociedad de la inmediatez, no se cumple una sola propuesta porque no se puede, porque simplemente el Congreso no lo desea, las expectativas bajan completamente de raíz, pero de tajo, de un solo paraguaso. Y eso es complejo masticar como hoy en día la sociedad hoy en día, la sociedad de las comunicaciones, la sociedad que está adistanciada de la comunidad, del poder convivir en las plazas, poder convivir en las organizaciones. Tienen expectativas que fluctúan, que son como oleadas, que fluctúan de ida y vuelta según el cumplimiento en el más corto placista. Y eso igual es complejo, porque las buenas gestiones no son de corto plazo, son del mediano a largo plazo, son las que ves que te tienen contribuciones en 3, 4 años. Por ejemplo, en el caso de la canasta básica. La canasta básica y los salarios reales empezaron a mejorar recién al final del 2023, principio del 2024, por decirlo así. Y la gente tuvo que bancar todos estos años, y eso ellos en el momento no lo ven y después ya no lo sienten, pero llega el 2026, llega el 2027, llega el 2028 y ahí lo sienten. Y ahí viene el periodo de nostalgia, el periodo de que la gente dice, pucha, ¿sabéis qué? Creo que fui un poco bruto con esta gestión. ¿Por qué no vuelve? Pasan esas cosas. Bueno, ahora les quiero preguntar a las y los cuatro, ¿qué aprendizaje y Disculpa, experiencia? Andrea. Dale, Disculpa, yo te puedo agregar una cosa bien cortita en relación a por las favor, expectativas. dale nomás. Que yo creo que lamentablemente, coincido con Julián que las expectativas son más bajas, pero creo que lamentablemente eso está más, o sea, está súper vinculado a la poca esperanza que hay en que el sistema político te está dando reales respuestas a la vida diaria. La típica frase de qué me importa a mí lo que pasa si yo igual mañana me tengo que levantar a trabajar, y que no veo que hay una incidencia en mi día a día en lo que pasa, ¿no? A nivel como político. Yo creo que ese es uno de los grandes fracasos que nosotros tenemos aún de poder transmitir lo que se ha podido ir avanzando, o lo difícil que es también generar política y poder consensuar que la necesidad de no llegar e instalar un pensamiento solamente porque ya nosotros somos de izquierda y que queremos esto, y el llegar e implementarlo, ¿no? Y yo creo que eso también se ve reflejado en una lejanía que hay para la ciudadanía en relación al Estado, al sistema político. No se sienten parte. Entonces yo creo que lamentablemente coincido en que hay una baja expectativa, pero creo que lamentablemente eso está más vinculado a una desesperanza y a un dejar de creer en que en mi día a día puede influir lo que se está trabajando. Muchas gracias, Anita. Ignacio, ¿se puede hacer como de un minuto el comentario? Ya, Dale, que lo no. que yo me refería es que en los sistemas sociales, hablar de expectativas se refiere a la interacción que tienen los sujetos en un sistema social, donde un sujeto tiene una expectativa de A, por ejemplo. ¿Cómo se refleja eso en la práctica en el fenómeno que pasó reciente, por ejemplo, en estos 5 años, que hubo un estallido social, se generaron ciertas expectativas y cuando se llegó a una campaña, la campaña se hizo para solucionar ciertas cosas que eran, en ese entonces se creía que se podían lograr, pero se generó esa expectativa y ahora esos mismos sujetos que votaron por eso se sienten decepcionados porque esa expectativa no se generó en algo concreto. Entonces me refiero a que al manejar, cosa que obvio no es simple, al manejar ese tipo de expectativas, tú haces que también esa caída, que también se refleja en caídas de popularidad o de apoyo popular a ciertas propuestas, sea menor. A eso me refiero básicamente. ¿Puedo responder? Se me ocurrieron 3 autores mientras iba hablando Ignacio. Gracias, McLuhan Ignacio. primero desde la teoría de sistemas, dado la propuesta de sujeto, objeto y expectativa. Ulrich Beck
también, sociólogo alemán que es bastante contemporáneo, que habla sobre no el suicidio, digamos, como otros autores anteriores, otros sociólogos anteriores, sino como del ser humano, su expectativa y la desesperanza. Y Burkuyan también, que habla sobre el cómo estamos viviendo el hoy en día, las comunicaciones, cómo nos afectan y todo ese tipo de cosas. Y cómo las personas tienen ciertas expectativas y que las comunicaciones terminan comiéndoselas y que ellos terminan transformándose en esta masa mental que termina actuando de la forma que las redes sociales indican, digamos, el Homo economicus en primera instancia y ahora el Homo no sé cuánto, pero algo con comunicación. Creo que las expectativas de los sujetos tienen mucho que ver con el sistema político y el sistema político tiene que ver con lo mismo que hacen los seres humanos que están involucrados en estas gestiones, digamos. Los políticos son personas que están en este sistema, que se forman en este sistema, que muchas veces tienen ideas, ideologías, visiones, éticas, moral, que se termina destruyendo porque tienen que adaptarse a ciertos espacios que están arraigados por este sistema y terminan dejando de cumplir sus propias expectativas y destrozan las expectativas del resto y destrozan los sistemas, destrozan el sistema administrativo gubernamental, por ejemplo, con la falta de prioridad, con la inacción, con la desidia, con la falta de gestión, con la falta de ideas, con el oportunismo, con someterse a las visiones de grupos de poder y mantenerse en ese espacio. Y también, lógicamente, con la falta de gobernabilidad. Entonces, cuando las personas desean que el voto se refleje en algo, que el impuesto se refleje en algo, esa expectativa, esa visión de que finalmente va a suceder lo adecuado, lo benigno, lo preciso en un estado que no vaya a fallar, como por ejemplo, si es que no me equivoco, Islandia o Nueva Zelanda, no me acuerdo cuál de esos dos países, Islandia, si es que no me equivoco, que es un país que está gobernado prácticamente la mesa política solamente de mujeres, que es el país más feliz del mundo, donde las expectativas están cubiertas. Lamentablemente en el resto de los países eso poco sucede porque los sistemas políticos son fallidos por estos mismos seres humanos que esperan ciertas cosas, que visualizan ciertas cosas, que teorizan cuestiones, pero que no cumplen, que no se cumplen ni siquiera a sí mismos. Entonces, difícilmente el sistema político, el sistema administrativo va a poder cumplir algún tipo de expectativas, porque esperar es en vano. Siempre tenemos que esperar en la medida de lo posible. Y como mismo Ignacio decías tú, los procesos revolucionarios son los que llevan a romper esta realidad y a posicionar a las personas correctas en el espacio adecuado. Muchas gracias, Susana. ¿Alguna otra intervención? ¿Preguntas? Porque, bueno, antes le quería preguntar a ustedes cuatro su experiencia, aprendizajes que han tenido en su labor en el mundo público, lo que les sea relevante, algo que quieran contar. ¿Parto yo como para seguir el orden? Dale, Nico. Bueno, yo llevo ya como unos 4 o 5 años trabajando en el sector público. También he tenido harta experiencia en el sector privado. Ya llevo unos 3 4 años trabajando especialmente en gobiernos locales. Estuve en la Municipalidad de Santiago y ahora estoy en la Municipalidad de San Bernardo. Siempre trabajando de una u otra manera, con públicos bien vulnerables, con usuarios bien vulnerables. Entonces el manejo de expectativas que comentaba Ignacio y que se comentaba antes ha sido bien fuerte en mi experiencia profesional, especialmente ligado como a temas de niñez, ¿ya? Entonces sí es un público súper sensible y que lamentablemente como no vota está muy alejado siempre como de la agenda.
Yo me preocupé mucho con estar atento a los debates presidenciales cuando se tocaban temas de niñez, y siempre era como desde una óptica de la protección, del mejor trato, de mejor niñez, de la ley de garantías, eh, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la óptica de la participación? ¿Acaso los niños, las niñas, los adolescentes no son ciudadanos de sus barrios? ¿No participan de la vida diaria? ¿No son actores sociales? Entonces, son expectativas que yo estoy manejando día a día, hace ya varios años, y es cierto, por ejemplo, lo que dice Anita, si los vecinos no se les solucionan sus problemas más inmediatos de la vida diaria, que el basurero, el contenedor de basura esté limpio, que el semáforo funcione, que la plaza se riegue, no se va a avanzar con otro tipo de agenda. Y lamentablemente yo me tengo que acercar a los barrios con una agenda de derechos de la niñez debajo del brazo, y en la calle está toda sucia. Entonces, lamentablemente a veces los vecinos uno encuentra respuestas esquivas, uno encuentra resistencia, pero como bien se señaló, uno tiene que llegar con humildad. Los temas se pueden plantear de distintas maneras, y el trabajo colectivo es el que mejor rinde frutos. En ese sentido, yo, al igual que lo planteó Susana, creo en un estado más ágil, creo en un estado más moderno, creo en un estado que pueda planificar a largo plazo, y no como en esta suerte de círculo vicioso en el que nos encontramos, en que todo es tan inmediato, que es difícil como ir avanzando hacia adelante para resolver los problemas reales de la sociedad. ¿Ya? Por supuesto que hay problemas estructurales, sí, en el estado en que nos encontramos actualmente. Por ejemplo, solo por mencionar un ejemplo, ministerios o estamentos públicos que se encargan de capacitaciones a emprendedores. Deben ser, ¿cuántos? ¿10? Por lo bajo, Cercotec, Sense, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Minería, Corfo, PLA. ¿Cachai? ¿Por qué no centralizar ese tipo de políticas? En ese sentido, por supuesto que hay que hacer el Estado más eficiente, no nos podemos quedar con eso. ¿Cuándo fue la última actualización de la burocracia? Del estatuto administrativo, que fue implantado a finales de la dictadura. Y antes de eso, la escala de salarios que se implementó a inicios de la dictadura, en el 73-74. Después de eso, ¿qué otra gran reforma se ha hecho a los empleados públicos? Prácticamente nada. Y ahora nos vemos escandalizados por el tema de las licencias. Entonces, por supuesto que nosotros como actores políticos tenemos que hacernos cargo de esas diferencias. Los vecinos lo resienten, y quienes estamos en terreno lo vemos esa frustración, y nos lo echan en cara, y con justa razón. Porque nosotros como actores políticos tenemos que ser capaces de plantear estos temas para poder seguir avanzando con la agenda social y resolver los problemas de los vecinos y vecinas, pero también ser capaces de hacer las reformas que permitan hacer el Estado más eficiente, más moderno, más ágil. Entonces, eso y transparencia. La transparencia es uno de los pilares. En ese sentido, yo me acuerdo como 2008, 2007, fue cuando se implementó la ley de transparencia de la presidenta Bachelet. Nadie la pedía, no estaba en ninguna agenda, y hoy en día, por Dios, que le agradecemos. A veces ese tipo de medidas que no están como en el programa político, y que la gente dice, yo no lo necesitaba, yo quería como las plazas más regadas, más verdes, quería más semáforos, más luces, más carabineros, y de repente uno implementa la agenda de transparencia y cambia la perspectiva desde la cual nosotros trabajamos desde el Estado. Entonces también hay que tener a veces ese tino político para saber cuándo implementar ciertas reformas, y la gente a veces sin quererlo lo termina agradeciendo. Y hasta ahí llego nomás. Gracias, Andrea. Gracias, Nico. Julián, al tiro, pero quería leer un comentario que hizo Ignacio a propósito de la niñez que estás hablando tú, Nico. Mientras se vea a los niños como propiedad de los padres, está muy difícil. Ese comenta Ignacio. Dale, Julián. Ya, principalmente mencionar de que ser receptivo a las quejas o inquietudes, requimones de los vecinos, pobladores, sociedad civil, COSOC, etcétera, siempre tomarlas directamente sin contraargumentarlas. Entender de que esos malestares que existen
están por algo, no están por arte de magia, no están para molestarnos, porque yo creo que a ellos no les gustaría estar en una reunión a las 8 de la noche en una sede, tratando de manifestar, verbalizar esos malestares. Y eso a mí me ha tocado hacer. Yo posiblemente trabajo con 3 juntas vecinales focalizadas de manera muy rigurosa, y yo trabajo precisamente en lo que es a droga y alcohol, pero el primer malestar de ellos fue seguridad. Quiero más carabineros, quiero más patrullaje. Y yo que le respondo, ya, vamos a resolverlo, pero sí hay que tener una paciencia gigante, porque yo soy simple un horario, y, en esta región solamente existen 6 patrullas para toda la región, de una población de 300.000 habitantes. 6 patrullas de municipales. Y, además de eso, que cada sector está distribuido por comisaría, por ende, no cualquier comisaría puede trasladarse a esos sectores. Entonces, y eso es parte también de la burocracia de la cual se menciona, que es un problema gigante también, la excesiva burocracia que existe en el país. Y en ese sentido, una de las mejores herramientas simplemente es tener la escucha activa permanente con ellos, resolverla. Yo creo que personalmente sí lo he podido resolver paulatinamente, y eso también entendiendo la realidad del sector. Por ejemplo, acá en un tiempo, acá en los años 40, 50, fuimos Puerto Libre, lo que hoy en día sería la Iquique, la Sofri. Y también ese mismo sentido también existía la Junta de Adelanto, que era una coordinación pública con los sectores privados y la sociedad civil. Y en ese sector, cada población tiene una plaza rodeada de altas casas. Entonces está dividida como que la concentración de la comunidad en los barrios está dimensionada, está caracterizada, determinada por las plazas. Entonces, para reducir el consumo en la vía pública, y por ende que gente haga actos de incivilidad o actos delictivos, tomando las plazas, haciendo actividades con público, llamando a las direcciones de aseo y ornato para que puedan mejorar las plantas. Que lo que mencionó Nicolás es súper cierto. A veces las necesidades son tan fáciles, que a veces uno se pregunta por qué las municipalidades no resuelven eso, cómo es regar plantas, mejorarme la cancha, ponerle red al arco, pintar la sede, cosas tan sencillas que a veces uno se pregunta por qué no se hace. Pero precisamente eso, a veces, porque si uno se pregunta por qué los vecinos no salen a la plaza a jugar, pero cómo van a jugar, o cómo van a convivir si hay pura tierra. No hay proyecto de mejoramiento de espacio urbano, de mejoramiento de espacios públicos, no tenía alumbrado público. Entonces, ¿cómo quieres que pretendan que se puedan convivir los adultos mayores, los adultos maduros, los niños y los jóvenes? Entonces, una de las principales acciones ha sido eso, poder mejorar los espacios públicos a través de la coordinación con otras instituciones públicas, la delegación, la subsecretaría de prevención del delito, traerlo al espacio. Eso yo creo que también ellos quieren ver eso también. Es decir, ya existen todas estas instituciones, pero ¿dónde están? No las veo. Entonces, ya, yo te las traigo, entonces tráemelas, quiero ver a los carabineros, quiero ver a patrullaje, quiero ver al delegado, quiero ver al CEREMI, quiero ver a las directoras de la oficina que hagan actividades, que sitúen a los municipios, al Estado que esté presente ahí. Y eso se ha realizado, pero es un trabajo súper largo, y también está frustrante también a veces, porque no se puede lograr, se aletargan los procesos porque la agenda igual es súper larga para las otras direcciones, para las otras instituciones. Entonces, si tu sector no es un sector como relevante en sí, claramente te terminan estirando hacia el último pelo de la cola. Entonces, es una de las principales tareas que yo señalo un poco para poder hacer un buen manejo como dentro del espacio público. Y de hecho también hay un prejuicio gigante de la ciudadanía con el funcionario público, que piensan que el trabajador municipal tiende a ganar muchísimos millones de pesos. Igual una gran mentira. Y la Anita me va a respaldar también esta parte, porque la Anita, y ella debe pensar que los ciudadanos piensan que ella debe ganar muchísimo, y los concejales ganan súper poco, ganan poquísimo, que hasta tienen que hacer trabajo privado para poder solventarse un poco más. Entonces también hay que ir desmintiendo que
el funcionario no es un Prometeo, no es un ser omnipresente que puede hacer y deshacer, que le llueve sobre mojado el dinero, y a veces uno, con lo poco que tiene, hasta uno coopera para la comunidad para que se puedan realizar actividades como el Día del Niño, el Día del Papá, el 18 de septiembre, y así sucesivamente. Entonces, de hecho, y también invitando a los candidatos, a los consejeros, a los concejales, a que vayan a estas poblaciones, a que puedan también eh, resolver las inquietudes, porque ellos tienen un poder un poco más que nosotros, que es trasladar esos malestares al Consejo Municipal o a las comisiones también. Eso. Oye, perdón, Julián, solo un disclaimer. Hay algunos funcionarios como los concejales que efectivamente ganan poquito, pero hay otros directores que con hora extra y sueldo, puta, que se forran algunos. No, sí, Se han visto casos en algunos consejos municipales, ¿sí o no, Anita? yo estoy apelando al funcionario que está, ya el funcionario de a pie, el que está de pie, que es honorario y que le hacen contrato una vez al año, y al contrata posiblemente, pero por lo menos yo sé que en algunas regiones el sueldo no es muy alto, y acá de ahí yo me meto en esa bolsa. Susana, Mira, mencionar dos cosas ahí con respecto que probablemente la gente le gustaría saber. ¿Es necesario que se contraten funcionarios y funcionarias públicas? La verdad es que Chile, como mencioné en un principio, Julián, estamos bajos con respecto a las expectativas OCDE y también de otras naciones con respecto a la cantidad de funcionarios y funcionarias públicas que hay en las diferentes reparticiones. También estamos flojos con el tema de la jubilación. La gente no quiere jubilar por motivos que ya tenemos súper claro, el tema de las AFP, etcétera. Y eso, incluso para muchas personas que están en contra de aumentar los fondos de AFP, etcétera, les termina perjudicando porque son plazas laborales y son ejecuciones y, y espacios de eficiencia que no se logran muchas veces porque tenemos ese problema. Pero también hay otro gran conflicto que se le puede atañir a imputar, digamos, a algunos espacios políticos, que las jefaturas ganan mucho con respecto a los grados técnicos y administrativos, y los profesionales también. Jefaturas de ADP, algunas jefaturas impuestas también, con grados que son con sueldos que no tienen motivo de ser. Hay sueldos que sí tienen motivo de ser, pero hay otros que no tienen ninguna coherencia. No puedes tener funcionarios que en un servicio público que tiene su subtítulo 21, que es digamos, la parte del presupuesto nacional que se destina al pago de las funcionarias y los funcionarios públicos, que es uno de los mayores gastos del Estado, con, no sé, un montón de gente que está en planta o en contrata durante X cantidad de años y no ha subido nunca su grado. Lo único que hacen es poder aumentar un poco con los reajustes y con los bienios, y llegan nuevas y nuevos funcionarios con grados que son el doble de sus asignaciones, muchas veces con la mitad de la experiencia o lo que sea, pero que merman o succionan el subtítulo 21, haciendo una pega que en realidad podría hacerla perfectamente todo administrativo, que ganen un tercio de lo que ellos ganan. Entonces, ese ordenamiento en el Estado falta, y esa reforma falta. Falta que el servicio civil pueda tener las herramientas coercitivas y de gestión necesarias, y la Contraloría también, que ahora se están abriendo en el Congreso nuevas opciones, que por ejemplo nosotros con ACAP, con la Asociación Chilena de Administración Pública, venimos diciendo hace por lo menos 4 años que se tienen que realizar todas esas gestiones, de poder entregar poder coercitivo a ciertas instituciones para que controlen esta cuestión, para que controlen el uso del subtítulo 21, las contrataciones, para que se controle también, obviamente, el tema de las licencias médicas, la asignación de grados y la carrera funcionaria. O sea, la carrera funcionaria debería ser específica para todos los servicios e instituciones, que después de 4 años tú subes un grado. Y así.
más los bienios, más la obligatoriedad de tener capacitaciones, más la obligatoriedad de poder participar en ciertos programas de cambios de funciones, etcétera, varias otras cosas que se pueden ir armando y que para eso debería el servicio civil tener las herramientas para poder hacerlo y proponerlo a la DIPRES, digamos, a Hacienda, al Gobierno de Chile y a la Contraloría. Pero no se hace. Y esa gestión, digámoslo francamente, no es tan difícil, es una cuestión de voluntad. Nico, ¿tenéis levantada la mano? Espérame un cachito, déjame leer lo que dijo Ignacio a propósito de la SUSI, mientras, no. Aparte, casi imposible postular a jefaturas con buen puntaje, bueno, las que están postulando a empleos públicos sabemos que es como imposible. A los que hemos trabajado boleteando nos hacen trabajar más o menos hasta que alguien de planta logre que no te sigan contratando porque los dejas mal. Dale, Nico. Sí, no, bien chiquitito. Desde Nodo se publicó hace un par de semanas el documento que se llama Desarrollo para el Bienestar. Ya, en ese documento se contiene muchas medidas, entre ellas una reforma al Estado, donde habla específicamente del tema de los funcionarios públicos, donde desde el enfoque del usuario, la experiencia de usuario y la excelencia del servicio, se propone también como una suerte de dirección del trabajo para funcionarios públicos, dado el carácter específico que tiene este rol, ¿no? Dentro de la sociedad y las características particulares que tienen los funcionarios públicos dentro del país, precisamente para regular este tipo de medidas. Solo como antecedente, para que los quieran revisar, está en la página de Nodo 21, porque realmente yo estoy de acuerdo con Susana, es súper relevante una reforma a los empleados públicos en el momento en que nos encontramos, sobre todo para el carácter de la discusión que estamos dando. Yo creo que es un eje crucial, eso. Cortito, solamente un pequeño descargo, y esto es lo último. Desde acá nosotros estuvimos pidiendo varias reuniones con diferentes diputaciones y organizaciones, lógicamente fuimos atendidos por la ANEF y otras instancias para poder exponer todas estas cosas durante estos últimos años, mucho antes que explotara este tema de las licencias médicas. Expusimos un documento resumen con algunos punteos, sin la profundidad, lógicamente, de hacer un gran trabajo, porque la idea es mantener como nuestras ideas en nuestro espacio, exponerlas, pero que nadie más se pueda apropiar de ellas, digamos. Y nosotros expusimos todo esto y lo hicimos hace años. Y la verdad es que hemos tenido muy poca recepción. ¿Por qué? Porque muchas veces el sistema político y los diferentes gobiernos, sean del lado que sean, especialmente de derecha, pero se lamenta cuando es de izquierda y los personeros políticos de izquierda prefieren hacer otras cosas que a lo mejor son más populistas, pero no se van al fondo de la gestión, que es que el Estado lo es todo. Y tú tienes un Estado que está fallando en diferentes dimensiones en tu gobierno va a fallar. Entonces, en estos últimos años han habido bastantes conflictos que podrían haberse solucionado en un inicio si se hubiesen tomado las decisiones adecuadas y se hubiese escuchado las voces precisas, pero no se hizo. Y los problemas los vemos hoy en día. Eso. Quiero un minuto para que vayamos cerrando. Les agradezco muchísimo su participación, está súper interesante. Recuerden que después lo subimos a YouTube para que también ustedes lo puedan compartir en sus redes sociales. Le vamos a avisar. Y bueno, un minuto, lo que quieran decir. Anita, no sé si quieres empezar tú porque no te ha tocado a ti. Sí, no, bueno, volver a agradecer por la invitación y yo creo que en relación a la última pregunta de la experiencia del aprendizaje, yo me quedo con dos cosas. Uno, con el poder equilibrar los temas que nosotros vamos tratando, un poco lo que decía el Nico anteriormente, ¿no? O sea, obviamente hay que ver las necesidades y qué es lo que quieren la ciudadanía en relación a lo que espera de nuestro trabajo, pero obviamente también ir metiéndole, nosotros también por algo estamos en el rol y queremos meterle política y queremos meterle intención también al trabajo. Y dos, también, y ahí como ligando con la necesidad de la reforma al Estatuto de los Funcionarios,
es la importancia que tienen los funcionarios, porque también, por un lado, en lo positivo de que nosotros podamos apoyar cuál es la carrera funcionaria, pero en otro lado también ir previniendo el estancamiento de muchos funcionarios públicos. A nosotros nos pasa mucho en la Municipalidad de Santiago también, te pueden frenar muchas cosas con funcionarios que dicen, bueno, si total esto va a durar 4 años y ya vendrá el próximo. No lo han dicho muchas veces, ustedes son aves de paso aquí solamente, nosotros somos los que estamos. Entonces yo creo que ahí también la relación que nosotros mantenemos con los funcionarios, la valoración que hay de por más que creamos que vamos llegando como nuevos funcionarios o a un municipio o al gobierno, y aquí tenemos mucha sabiduría, pero también hay gente que lleva muchos años trabajando, y yo creo que eso es fundamental también incorporarlo y poder respetarlo. Así que gracias por la instancia y ojalá que podamos tener más encuentros. Muchas gracias, Anita, a ti. Un minuto, chiquillas y chiquillos. Ya, voy. Muy bien. Sí, ya, para que no haya silencio. Agradecer a Conciencia y Síntesis, agradecerte a ti, Andrea, por la moderación, agradecer a estos ilustrísimos panelistas con quienes tuve el agrado de compartir. Quedaron muchos temas planteados, espero haber no dado tanto la lata, porque a mí me fascina el tema de la construcción del Estado-Nación. Me quedé sin mencionar 800 temas, pero yo sé que esta conversación daría para mucho más. Espero que esto ayude también como a calibrar las emociones respecto a lo que se viene, dado que hay que ir a votar este domingo 29. Se juegan muchas cosas. Es muy importante, sí, aquí también estamos ya listos para el 29, se juegan muchas cosas, es importante votar informado, es importante participar también de la sociedad civil. En ese sentido, así como Susana le hizo publicidad a la Asociación de Administradores Públicos, lo invito a seguir Radio Brasil, un proyecto colectivo que tenemos con unos compañeros vecinos también del barrio Brasil, del barrio Yungay, donde se aplauden estos esfuerzos colectivos por comunicar, por apropiarse también un poco del relato, de no estar siempre al deseo de los grandes monopolios comunicacionales. Siempre hay que disputar este tipo de instancias y yo feliz como de poder participar en lo que se venga a futuro. Un placer. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, Nico. Con el dato naranja, el Nico tiene miles de datos naranjos. Susi, Julián. Perdón, sí, hicimos un dato naranjo electoral, le preguntamos a los vecinos de Barrio Brasil y Yungay si iban a votar a la elección y los resultados son espectaculares. Lo invito a verlo. Radio Brasil Santiago en Instagram. Susi, Julián, pueden despedirse nomás, tampoco es como que tienen que... En realidad estoy tratando de que se despidan y no me entienden. Ya, vea, yo voy a partir yo. Bueno, agradecer a todos los que estuvieron presentes, a los anteriores panelistas, moderadores, que estuvo súper rico. Bueno, como mencionó Andrea, esto va a quedar después en nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver. Estas iniciativas para nosotros súper importantes porque es para nutrir, enriquecer la formación política teórica para la gente tanto militante como no militante. Entendemos que el centro igual abstrae otro tipo de gente que indistintamente tenga militancia o no. Así que, bueno, yo mencionar de que hace poco en el centro y realizamos un artículo que es Chile 2050, junto con otros compañeros, en especial el Goyo, donde presentamos una forma de mejorar el Estado a través del desarrollo, en el marco del desarrollo digital. Algo de lo que habló Nicolás sobre el Cercotec, Sense, justamente hablamos de eso, así que espero que te lo pueda pasar, te lo pueda enviar, si es que no la tienes, y la pueda socializar a través del Nodo 21, porque es un tema que deberíamos tocarlo en el espacio de izquierda, que a veces se tiene muy al debe sobre el desarrollo digital, que hoy en día está presente en todos lados. Hoy en día hasta las elecciones hoy en día ya puede ser hasta no tan presente en el ámbito territorial, sino que el ámbito digital hoy en día es igual un espacio de disputa. Y a veces a la izquierda como que le da miedo asumir eso. Le da miedo asumir que el TikTok hoy en día es un espacio de disputa. Que la gente te va a votar porque está en la micro, está en el metro viendo el TikTok. Eso es súper relevante, hay que tomarlo en cuenta. Así que eso, agradecer el espacio,
vamos a seguir haciendo este tipo de actividades, más artículos, y bueno, el domingo ya me invitan a todos sus vecinos, vecinas, amigos, familia, tíos, tías, a votar, por favor, a votar. Muchas gracias, Julián. Susana. Súper buen documento. Lo leí hace algún tiempo atrás, me encontré con el compañero y me pidió que le pudiera dar una vuelta desde la informática. Y ahí estoy. La verdad es que la digitalización del Estado, la interoperatividad del Estado, el también generar nube soberana, que es algo que estoy viendo yo en mi trabajo de tesis para informática en ciberseguridad, es súper necesario para que el Estado se convierta en lo que se puede convertir y pueda entregar las cosas, bendiciones, herramientas, lo que sea, a las personas para que podamos ser felices, porque finalmente nos agrupamos como nación-espacio con la idea de que nuestros sueños se cumplan. Para eso es un Estado, para ayudar a que las personas puedan cumplir sus sueños. Y en cada uno de los tamañitos que puedan, microgobiernos, grandes gobiernos, gobiernos regionales, etcétera, y cada una de las iniciativas deberían propender en eso. El Estado tiene esa función, el agruparnos como comunidad, como seres humanos, de forma ordenada, adecuada, para poder proyectar nuestros sueños y eventualmente ser felices, todos juntos o de manera individual y todos juntos. Así que eso, el Estado lo es todo. Muchas gracias a las y los flamantes panelistas del día de hoy. Vuelvo a repetir que vamos a subirlo a YouTube para que después lo vamos a compartir. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches, y muchas gracias a las personas también que se conectaron hoy día y que participaron. Así que nos vemos en una próxima. Muchas gracias. Chao. Que Chao, tengan buena gracias. noche, descansen. Igual ustedes. Hasta luego.